buenas tardes. Habló el Papa y hacía falta, por cierto, que una voz importante se expresara también sobre lo que está sucediendo en la Argentina. Claramente habla de la Argentina, aunque el Papa, el Vaticano, le habla al mundo entero. Pero no es una simple coincidencia el hecho de que el Papa hable diciendo lo que ahora van a ver en momentos en los cuales la Argentina vive esta cruel situación que se ha venido después de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que todavía están en ciernes y de todo lo que van a ajustar la vida. Hay una cosa que francamente no entiendo y es qué es lo que no se comprende del discurso de Macri y la vida sigue como si tal cosa para muchísima gente, aún los más vulnerables. Macri se planta en la televisión y dice, señores, terminamos con el déficit fiscal, cosa que no va a hacer de todas maneras, porque el déficit viene por otro lado, no por lo que le cuesta a la gente, la salud, la educación, etcétera. Pero lo va a acotar, porque esa es la orden que dejó el Fondo Monetario Internacional ya en diciembre. Ahora, por supuesto, lo único que tienen que hacer es ajustar. Cuando Macri se planta a decir que se viene semejante ajuste, le está diciendo a los argentinos, le va a ir peor, van a vivir de mal en peor. El que estaba mal va a estar muchísimo peor. Los indigentes ya no se sabe dónde van a caer en los próximos tiempos en la República Argentina. Por eso, porque hablan muy sueltos de cuerpos del endeudamiento. Ustedes escucharon a Macri decir, nos vamos a seguir endeudando. En realidad ahora le cortaron los víveres los grandes prestamistas, porque tiene el miedo de que finalmente no les pague. Pero decía, nos vamos a seguir endeudando mientras sea necesario, mientras haya déficit. Y por otro lado, con la misma cara, solía decir que el endeudamiento era algo que no se podía permitir porque eso condena la vida y el futuro de los argentinos, lo cual es verdad, una verdad que evidentemente no le importa. Hablando de la deuda, es muy interesante lo que el Papa ha dicho y ahí tenemos algunas placas que tomamos del discurso que salió a través del Vaticano. Numerosas economías nacionales se ven de hecho agobiadas por el pago de los intereses que provienen de esa deuda y por lo tanto se ven en la necesidad de hacer ajustes estructurales con ese fin. Esta es una de las primeras declaraciones que surgen de lo que el Papa quiere decir, pensando evidentemente en la Argentina. Y también tiene algunas respuestas concretas para lo que dice Macri. Por ejemplo, cuando se quitaba de encima el tema de las offshore, de los Panama Papers, con una gran soltura, permitida solamente por la complicidad de los medios de comunicación hegemónicos, dominantes o diabólicos, como usted quiera llamarles. Escúchelo a Macri y enseguida vemos lo que dijo el Papa. Necesitas que la gente de la sociedad, a la cual le ha ido bien en la universidad o le ha ido bien en la empresa, quiera participar y esté dispuesta a entrar. Ahora, si al que entra tiene que andar explicando toda su radiografía de vida, qué es lo que hizo antes y con quién se asoció y con quién no se asoció y qué... Los tipos enloquecen, claro, porque hay instrumentos del mundo de los negocios que los usan todos y que es mentira como quiere instalar el kirchnerismo que son ilegales. Un offshore no es ilegal. Un offshore no es ilegal. Es ilegal si no la declaraste y no pagaste impuestos, pero es un instrumento jurídico que se utiliza para organizar inversiones y empresas. Tantas cosas graciosas a uno se le ocurren a propósito de lo que dice Macri. Por ejemplo, ¿dónde están los impuestos que pagó su hermano Gianfranco, que lavó dinero gracias a él, más de 35 millones de dólares? ¿Cuándo eso había pasado por la AFIP? Por supuesto que nunca. Se sabe por qué existen las offshore, se entiende perfectamente. Las personas privadas, vaya ellas, pero lo que son funcionarios, y Macri es funcionario desde hace muchísimo tiempo, desde el 2007 en la República Argentina, no se deberían permitir esta liviandad a la que acabamos de asistir. ¿Cómo va a ver la gente de afuera si después les están hablando de los offshore, de estos instrumentos que usa todo el mundo? Sí, todo el mundo que se comporta como Macri y que después llega a ocupar lugares tan importantes. Miren lo que dice el Papa al respecto. Están al límite de la legalidad los paraísos fiscales, tanto desde el punto de vista normativo como desde el punto de vista ético, es decir, de una cultura económica sana y libre del mero propósito de elusión fiscal, eludir los compromisos fiscales. Pero hay algo más que dice sobre esto que con gran desparpajo Macri decía, es imposible vivir así si a uno no le dejan tener una offshore o 50 como tiene él. No es posible, dice Francisco, ignorar que esas sedes offshore se han convertido en lugares de lavado de dinero sucio, es decir, fruto de ganancias ilícitas, robo, fraude, corrupción,
asociación criminal, mafia, botín de guerra, podríamos agregar nosotros, tratándose de Macri, contrabando, pero no es exactamente lo que el Papa ha dicho. Pero hay respuestas para cada una de las cosas que uno pueda encontrar de Macri en los últimos tiempos. Cuando Macri le promete todo tipo de castigos al pueblo argentino, que es culpable de haber vivido bien, de haber vivido con luz, con gas, con todos los elementos que hacen a la mínima calidad de vida. Cuando los encuentra culpables de semejante calidad de vida y dice que hay que quitar subsidios, etcétera, lo dice de esta manera, verán ustedes lo que le responde el Papa. Yo diría que la autocrítica que me hago es que por mi personalidad, por mi temperamento, yo siempre he sido muy positivo, muy optimista. Y tal vez claramente me puse metas ambiciosas y puse metas ambiciosas para todos. Siento que pusimos metas demasiado optimistas y alguna gente se irritó con eso. Es mentira que todos estos años que no pagamos lo que valía la energía no lo pagó nadie. Lo pagamos todos. Lo pagamos todos. Lo que dice Francisco sobre este tema de los subsidios y demás, de esto que siempre es un intento de igualar, de tratar desigual a los desiguales. La imposición tributaria, cuando es justa, desempeña una función equitativa y redistributiva de la riqueza, no solo en favor de quienes necesitan subsidios apropiados, sino también en el apoyo a la inversión y el crecimiento de la economía real. Será por esto seguramente que cuando se encontraron alguna vez el Papa y Macri, la cara del Papa no era la que normalmente atiende a personalidades que lo visitan del resto del mundo. Esta seriedad posiblemente no estuviera dedicada tanto a Macri, que ahí sonríe sin saber exactamente a quién. Está destinada a todos los que piensan como Macri en el mundo entero. En este sentido, el Papa es abarcativo. El mundo es una terrible injusticia en la que mueren chicos millones cada día por culpa de la concentración económica de hombres que piensan exactamente como Macri. Cuando el Papa apreció todo este panorama, cuando se dio cuenta de cómo está el mundo y quiso que la Iglesia Católica funcionara de otra manera, enhorabuena, lo celebró muchísimo. Como católico, no podía estar sonriente y feliz con quien le ajusta la vida a millones de argentinos y colabora además en el ajuste que en algún otro país se hace en América Latina, vituperándolo como se conoce del discurso de Macri. Esta foto es elocuente, esta foto es demostrativa de que son irreconciliables, poco menos, si esa palabra cabe, porque estamos hablando del Papa y quizás es un poco exagerada, pero están muy distantes. Macri con sus políticas, con sus ideas, con sus offshore, con sus paraísos fiscales, con que eso está bien, y con los argentinos y el gasto y todo lo que hubo antes y todo lo que vendrá ahora, que es la vida de mal en peor. Pero es interesante volver al Fondo Monetario Internacional, que nos va a llevar al obelisco el 25 de mayo. La gente se iba el 25 al Fondo Monetario Internacional. Miren, el cronista comercial hoy decía una cosa muy, pero muy interesante. La economía se terminó cobrando unos cuantos puntos de la política, pero lo que dice, lo que denuncia en realidad es, la Argentina no recurre al Fondo Monetario Internacional porque tiene tasas más bajas que el mercado convencional. El equipo económico salió disparado a Washington porque el FMI es un prestamista de última instancia. Ayer hubo una charla muy interesante entre Julián Guarino y Alberto Fernández aquí en C5N. Se podía sacar provecho de cada uno de los tramos. Nosotros elegimos este, que tiene que ver con historias del Fondo Monetario Internacional. Cuando nosotros le pagamos al fondo, le pagamos toda la deuda que la Argentina había acumulado en la dictadura, durante Alfonsín, el gobierno de Alfonsín, durante el gobierno de Menem, que fue importante el apoyo, y durante de la Rúa y su blindaje, que significó que el fondo le diera alrededor de 6.000 o 7.000 millones de dólares. Toda esa deuda acumulada con sus intereses significaron 9.800 millones de dólares. Macri pide 3 veces eso. 3 veces aquel dinero tan difícil de pagar del que hubo que hacerse cargo después del 2003 por los desbarajustes del neoliberalismo y de la gente de la Rúa, muchos de los cuales son los que están ahora metidos en el gobierno y digitando nuestras vidas y diciendo se creían que podían vivir mejor, se creían que podían tener un aire acondicionado. González Fraga.
esto. Pero esos muy sueltos de cuerpo dicen esto, que lo hizo famoso a González Fraga y le permitió posiblemente acceder al gobierno. Un tipo así no nos lo podemos perder, dijeron. Y lo llamaron a González Fraga para estar al frente del Banco Nación. Ha fallado en días vitales de la Argentina, en los cuales el presidente sale y dice está todo bajo control. Les quiero decir que ahora estamos muy tranquilos, sin pensar que 50 centavos más el dólar iba a costar desde aquel momento en el que estaba todo en orden y otra vez pasó la barrera de los 25.10. El dólar es un tema peligroso en sí mismo, porque después hay que pagarlos, pero además es terrible para la gente. ¿Para qué decirles lo que ya hemos aprendido? Que inmediatamente esto se traslada a los precios. Claro que el 25 de mayo próximo, a la 1 de la tarde, algunos podremos estar allí para decir no al Fondo Monetario Internacional. No, por favor no, porque esto es asegurarnos por muchos años una desgracia de la que después el Fondo Monetario, con el rostro que tiene, internacional, de una especie de banda de delincuentes que se roban el mundo de la manera que asistimos todos los días, venga y diga, como sucedió en el 2004, después de todos los desastres del año 90, disculpe, por eso el 25, si tiene un ratito, no deje de ir a decir claramente, y ojalá que sea un día diáfano, que no quiere al Fondo Monetario Internacional. Además, hay algo simbólico del Fondo Monetario Internacional que tiene que ver con la soberanía, con el gusto de pertenecernos a nosotros, y ya que elegimos un gobierno, si se eligió mal, bueno, hay que bancársela hasta la próxima elección, pero que sigan gobernando ellos, no Christine Lagarde, a la que usted no eligió seguramente, aunque haya votado a Macri, pero no pensó en Christine Lagarde. Todo esto tiene que estar edulcorado de allanamientos, de persecuciones, lanzadas, por supuesto, por Macri, pero a las órdenes del verdadero eje de todo esto que nos ocurre, que se llama Héctor Mañeto al frente de Clarín, de Nación y de los medios de comunicación. Crónica dijo una cosa muy interesante, que es un disparador de realidades que vamos a tener que sobrellevar, como si ya no estuviera ocurriendo en la República Argentina. De reuniones, una información. Bueno, la semana pasada se juntó con los empresarios, gente de Techín, gente importante. También tuvo una reunión privada con Héctor Mañeto, el hombre fuerte de Clarín, el CEO de Clarín, el viernes. Sí, una hora y por supuesto también con un valor simbólico. Por eso se vuelve a las andadas con algunos personajes. Hoy, a las 8:30 de la noche, Gustavo Silvestre va a recibir a Hugo Moyano. Es una charla muy importante porque estas horas son especiales para el sindicalista. Moyano fue duramente atacado por Clarín. Lo convirtieron, ya le hemos mostrado la fotografía de las manos ensangrentadas. Posiblemente Mañeto pensaba en las propias manos de Mañeto, en la historia de Papel Prensa, en la historia con la dictadura. Pero lo puso a Moyano con las manos ensangrentadas, acusándolo de un disparate que no tenía ni pies ni cabeza. Pero ahora, después de haber tenido muy buena onda con Moyano durante los años siguientes, Moyano complicado, allanaron la sede de Camioneros. Esto tiene que ver en realidad con el hijo, con Pablo, porque Pablo dice que va a ir a la CGT, lo dice en un tuit que no sé si lo tenemos a mano. Un día después que Camioneros confirmara que va a pedir en paritarias el 27%, allanaron. El futuro ya llegó, dice Pablo Moyano. El 22/8 vamos por una CGT que defienda los derechos de los trabajadores. Enhorabuena, está haciendo falta. Pero en consecuencia ya se empiezan a preparar. Entonces, aquel Moyano estigmatizado por las cuentas en Suiza, que usted recordará las tapas de Clarín, pero que nunca aparecieron porque ni estaban, o que era acusado de ser el ideólogo de un asesinato. Aquel Moyano que de pronto fue muy bien tratado cuando al separarse del gobierno anterior a ellos les resultó útil en la campaña pro-Macri que hacían. También Moyano, allá él, con esa permisividad, con esa concurrencia permanente que tenía en el Templo del Mal, porque no otra cosa es ese ámbito diabólico de TN y del Grupo Clarín. Ahora es atacado de nuevo, como si fuera una especie de castigo, por haberles pertenecido un rato, bastante largo, algunos años. Ahora, cuando se distancia del gobierno, del sindicalista, cuando quiere trabajar tanto él como su hijo Pablo, desde la vergüenza que provoca la inacción de los representantes de los trabajadores, lo atacan de nuevo. Allanamiento por esto, allanamiento por lo otro. Hoy, si usted mira Clarín, puede encontrar 4 páginas dedicadas a Moyano. Era el hecho más importante y más significativo. Ya lo definieron otra vez como el gran enemigo y
en consecuencia viene la persecución, el hostigamiento. Eso que Clarín, Mañeto son capaces de hacer en el desamparo que ellos son capaces de generar. Será muy interesante lo que Gustavo converse esta noche con Hugo Moyano alrededor de las 20:30. Es interesante también ver lo que pasa con la justicia. Y anoche, Ari Lijalad, compañero nuestro, amigo del Destape, tuvo una conversación con Federico Delgado. Si ustedes tienen que prestar atención a ciertas cosas que se dicen, tomar nota y luego ser habitados por expresiones como las que le vamos a escuchar a Federico Delgado. Por ejemplo, cuando dice que Bonadío le dice en la embajada porque no se maneja con el derecho argentino. Un fiscal de la nación, un tipo respetado, como Federico Delgado, dice esto. El juez Bonadío me denunció, a mí y al fiscal Rodríguez, por haber tomado una declaración testimonial para juntar prueba, que es nuestro trabajo. Yo dije que era un helado caliente la denuncia de Bonadío, porque me parece que es el final, digamos, que a un fiscal o a dos fiscales los denuncien por hacer su trabajo, se acerca más a un disciplinamiento que a una denuncia judicial en sí misma. Y yo una vez dije que Bonadío es un hombre que tiene, al menos en tribunales, al juez de Bonadío le dice a la embajada, acá, aunque no lo digan adelante los periodistas, aunque sea el deber moral decirlo, la comunidad jurídica le dice a la embajada porque no se aplica derecho argentino. Y Bonadío, que me permito llamarlo cachafaz, no sé si será por su aspecto, por las cosas que hace, por las que ha vivido, este hombre tiene mucha gente presa. Él determina la libertad o la cárcel de personas que no tienen condena firme, etc. Es verdad que para esto tuvo que hacerlo apoyado en lo que, entre comillas, se llama la doctrina Irursun, uno de los episodios más vergonzosos de la historia del derecho, ya no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Buscar una posibilidad, cualquiera sea, de meter preso a las personas que Macri, Clarín, Nación quieren tener, porque de eso se trata. Esa es la troika que armaron para conducir la vida bastante dificultosa de la República Argentina. Pero Federico Delgado le dijo algo más a Ari Lijalad. Le dijo que lo han apartado de todas las causas que tienen que ver con Macri. Véalo. A mí me apartaron de Time Warp, me apartaron, ahora me cambiaron de Odebrecht, también tuvimos Panama Papers, y la causa cambió de fuero. Recién nombraste tres y te sumo nombraste Time Warp, Odebrecht, Panama Papers, te sumo una cuarta que después te quiero preguntar específicamente, que es Arribas. Sí. Digamos, te sacaron o te fue mal en 4 causas directamente vinculadas al presidente. Sí, es rigurosamente cierto, es información objetiva. Sí. En la Angelici el fiscal general no me sostuvo mi apelación. ¿Se puede tolerar esto? ¿Usted está en condiciones de tolerarlo? ¿No es abrumador? ¿No es descalificador de la conducta del gobierno, de los medios y de la pobre justicia que hoy día tenemos? El drama es que hay gente que lo está pagando con cárcel. Así tiene la fotografía de los conductores, los dueños de este canal, al que quieren quedárselo. Y esta es la primera de las razones. Porque no es necesariamente cobrar la deuda lo que quieren. Ya la AFIP no podrá cobrar los famosos 8.000 millones de pesos que sí tendría que cobrar, hasta el último centavo. Pero ya no podrá, porque las maniobras judiciales que han hecho deja a la AFIP, o sea, a los acreedores que llamamos pueblo argentino, sin poder cobrar la deuda. Porque no quisieron, además. Porque cuando fueron a pedir la posibilidad de pagar, como todo el mundo va a la AFIP, como todo lo hemos hecho. Yo tuve una vez una convocatoria de 48 meses por un contador que me había robado. Fui, planteé lo que estaba sucediendo y me hicieron un plan de pagos. Y esto se lo hacen a un trabajador, como puedo ser yo, pero también a un empresario. No a un empresario. A cientos de empresarios le han dado la posibilidad de pagar esos 8.000 millones, porque la AFIP está para cobrar. Lo que a la AFIP le importa siempre es cobrar, no meter a la gente presa, como por orden de Macri intentó Abad en un proceder que destiñó toda una trayectoria bastante interesante que tenía Abad como funcionario. En esto estamos. Rusconi dijo lo mismo ayer nuevamente con Gustavo Silvestre. Lo habíamos escuchado en una declaración radial, pero todavía es más preciso esto que en 30 segundos le queremos mostrar de la televisión anoche. Se han ido de la Justicia Federal, con asiento en la capital federal, se han ido 4 jueces. Si uno busca el denominador común, es uno solo. Los 4, más allá de lo que uno crea de cada uno de ellos, ¿no? Pero los 4 en algún momento han procesado al actual presidente por
famoso hecho de las escuchas ilegales. Es decir, no les importa ser obvios, porque se sienten impunes, porque tienen el poder, bebiéndolo del poder real de las corporaciones internacional que les da una mano. Ahí apareció hasta el ridículo personaje que es Trump con un tuit, y en las redacciones de los diarios cómplices exhibían el tuit. Escribió Trump, mira dónde hemos ido a parar. Un tuit de ese personaje detestable que hunda al mundo en guerra, que por cuya culpa han matado a decenas de palestinos en una cosa horrenda, de la que en el devenir de la vida quizás no tenemos tanto tiempo para detenernos, pero muy bien explica y explicará nuevamente dentro de un rato Pedro Brigger. Ese individuo que dice animales de aquellas personas que viven en los Estados Unidos, indocumentados a los que quiere echar, no son personas, son animales, festejaban, celebraban, lo ponían en la tapa, un tuit de el presidente Trump diciéndole a Macri, está todo fenómeno. Mire si serán bandidos estos tipos, porque Trump en estos momentos es el rey del proteccionismo económico y Macri es el rey de la apertura económica, es decir, no tiene nada que ver en lo que están haciendo. O sea que Trump le dice, vamos todavía, seguí que vas fenómeno, a alguien que hace lo contrario de lo que hace él. Pero se sienten impunes, son tipos muy poderosos. La verdad, tienen derecho. Si los hemos puesto como presidentes, con todas las limitaciones que tienen de toda índole, conocidas de antemano, es porque una vez en el poder lo tienen que disfrutar, pisoteando todo lo que pisotean en sus respectivos países. Mire, tanto es así que ese sentido de la impunidad, esa forma indecorosa de vivir, que apareció de nuevo Canalla Lombardi. Canalla Lombardi es un personaje que ha hecho todo el daño que usted pueda imaginar a personas de bien, periodistas que trabajaban en los medios públicos y a los que estigmatizó mintiendo que ganaban un dinero que era absolutamente mentira. Y todavía hay quienes son perseguidos por esto. Pero Lombardi además se permite, desde esa impunidad, desde ese juego, desde ese sentido de la alcahuetería feroz que tiene, desde el servilismo que lo ha caracterizado en todos estos años, se permite decir algo respecto a Indalo. Escúchelo porque vale la pena, porque además ayuda a entender qué es lo que pasa con las personas que están presas y qué es lo que le quieren hacer a esta empresa. Seríamos encantados que los medios del Grupo Indalo puedan seguir funcionando. Lo que nunca haríamos es destinar ni un peso de los contribuyentes, que somos todos los argentinos, a subsidiar a multimillonarios, que los dueños son multimillonarios. Digo, pero con un par de tragamonedas se arregla. Este tipo le pagó, perdóneme lo de tipo, pero la verdad es que tenemos dificultades con el idioma, con el academicismo. Hoy día podríamos decir este individuo, este señor funcionario, pero a uno le sale lo que son también, ¿no? Todo lo descalificador que encierra este tipo. Le pagó 4 millones de pesos a un periodista por un video para pasar en circuito cerrado, 4 millones, un video de 4 minutos. Francis Ford Coppola tiene una cotización muchísimo más modesta. Y él habla del dinero de los argentinos, muy suelto de cuerpo. Pero además lo hace al otro día de haber sido desautorizado judicialmente por el juez Rafecas en un caso espantoso que él propulsó contra trabajadores de Telam. Vamos a escuchar, vamos a ver el fallo de Rafecas de ayer, si es posible. Acá desarticuló la operación de Lombardi contra ex empleados de Telam. Escúchenlo a Lombardi cuando escrachaba a esos empleados de Telam, a los que expuso a un largo juicio sin poder presentar una sola prueba, con todos los cajones de Telam a su disposición, con todos los escritorios. Cuanto hizo fue escracharla. ¿Tenemos esa nota? A ver. Tenés Incocracia, que poner medios públicos al servicio de todos, tratando de hablar del futuro y no del pasado, de ponerse bien en foco de lo que queremos, pero te aparece el pasado por todos lados. Que no está habilitado el CSK. Te aparece ahora los videos de los tipos de Telam robándose las cosas. Los videos de los tipos de Telam robándose las cosas. Esto que Rafecas, después de mucho tiempo, dijo, no hay una sola prueba, no hay un solo elemento, tráiganme algo si quieren mantener esto. No tenían nada. Hoy le pregunté a Pablo Tarico, una de las 3 víctimas que fueron liberadas de culpa por Rafecas, cómo se había sentido en este tiempo.
La causa que se inició con una denuncia de las autoridades de Telam en enero de 2016 por un supuesto desfalco en contra nuestro, por unos videos que habían aparecido, fue en principio al menos un raíz mediático del ministro Lombardi acusándonos de ladrones, y también del presidente de Telam, que implicó una serie de allanamientos, incluso una situación bastante tensa de detención con algunos de los colegas denunciados. Eso fue al principio, los primeros 15 días, y después no se movió nunca más la causa, porque de pronto te vienen a detener, vienen la policía, llamadas, pinchan los teléfonos, es una locura total. En primer lugar, desproporcionada el aparato judicial sobre nosotros para una investigación de ese tipo. Fueron allanados, les pincharon los teléfonos, se llevaron por delante sus vidas. Cuando una persona es estigmatizada así, se cruza con los vecinos, tiene que explicarle a sus padres: mirá papá, mirá mamá, esto no es verdad, es una tremenda mentira, pero el tiempo pasa y uno no lo puede demostrar. Piense en el dolor moral de la acusación de un canalla de este tipo. Lombardi, canalla Lombardi, le ha hecho pegar a gente, le ha hecho perseguir, y no solamente a hombres, sino también a mujeres, a periodistas de una enorme trayectoria en la vida de la Argentina. Les ha hecho pasar por situaciones verdaderamente muy indeseables. Miren lo que los empleados hicieron respecto a Lombardi, la gente de Pacapaca, de TDA, escribieron esto: desarmó por completo la unidad de producción de TDA, dejó trabajadores mediante retiros voluntarios y despidos, redujo la mitad de la planta de Pacapaca, Encuentro, Deport TV. Ha hecho cualquier cosa porque se sienten parte de esa impunidad. Que inmediatamente que Rafec tomó la decisión que tomó, lo llamaron de los canales y lo llamaron las radios, y muy rapidito le permitieron hablar de otro tema, porque de lo que había pasado, él no podía hablar. Solamente alguien muy protegido se puede animar a hacerlo, porque no sale de su coraje personal portarse de esta manera. Es viernes. Nos vamos a aflojar. Usted sabe quién es Pesky, sabe cómo las gasta cuando hace canciones, FMI, bonos, etcétera. Él tomó una canción que es parte de nuestro bagaje cultural, muy pero muy querida, y le puso una letra que por lo menos va a permitir que después de mí usted se permita una sonrisa que de otra manera, y lo entiendo, sería muy pero muy difícil. Le deseo entonces un buen fin de semana. Nos ponemos nuevamente con el Superpibe y con Luciana y con Julia en todo lo que tenemos para recorrer en el último tramo de nuestro programa, y convoco su sonrisa para este momento final de esta conversación.